Atentos a esto porque Bitcoin acaba de romper uno de los soportes más importantes del corto plazo. En vídeos anteriores estuvimos analizando cómo el precio de Bitcoin intentaba consolidar la ruptura de la zona de los 71.430. En la estructura operativa que el precio estuvo desarrollando, estuvimos observando bastantes muestras de debilidad, que finalmente se terminó consolidando como una distribución tras la ruptura del soporte y la consolidación sobre la misma zona de soporte, y además en una confluencia con la zona del VWAP semanal, iniciando con esto el movimiento bajista que vimos en el día de ayer, incluyendo por el medio una ruptura de una dinámica alcista que había más o menos en esta zona, que lo que hizo básicamente es aumentar esa velocidad del movimiento bajista, llegando a encontrar un poquito de equilibrio sobre la zona de los 68.380. En el análisis de anoche no teníamos suficiente desarrollo como para seguir trabajando esta estructura, pero hemos visto cómo durante el desarrollo de la misma ha estado lateralizando con un poquito de inclinación alcista. El problema es que en cuanto el precio ha vuelto a encontrar la dinámica bajista que establecíamos en el vídeo de ayer, recordad que añadíamos esta dinámica bajista de aquí, y cuando el precio ha alcanzado esta zona ha vuelto a entrar presión vendedora de forma agresiva, rompiendo en este caso la estructura operativa otra vez y en este caso ya perdiendo zonas de soporte importantes del corto plazo. Ha sido una ruptura en la compresión que precisamente destacábamos ayer, que podía hacer que el precio iniciase una continuación bajista hasta la siguiente zona de la siguiente dinámica alcista. Os recuerdo que ahora mismo en esta zona ya teníamos un nodo, pero si no vemos que el precio frena durante las siguientes horas, es bastante probable que intente buscar soporte sobre la zona de la dinámica alcista, que es donde esperaríamos que pueda entrar presión compradora intentando frenar ese movimiento. Lo único que podríamos considerar como cambio de contexto sería si vuelve a buscar equilibrio sobre esta zona operativa que acaba de rechazar, ya que era una zona donde teníamos nodos de volumen muy importantes, en torno a los 69.130, y si no, también tenemos aquí una zona en torno a los 65.900 donde hay un nodo de volumen importante que podría también hacer que el precio encontrase equilibrio. Por lo tanto, vamos a marcar las zonas que podrían ser interesantes para este movimiento bajista para proteger la operativa y seguir tomando beneficios, ya que os recuerdo que nosotros tuvimos una oportunidad operativa muy buena desde esta zona y la operativa podría seguir continuando perfectamente. Esta es una de las mejores oportunidades que ha dado el precio de Bitcoin en el último mes, así que seguiremos buscando nuevos beneficios en el mercado. Lo importante de esta última ruptura es que parece que lleva bastante intencionalidad, precisamente por cómo es la vela y también el volumen que contiene. Es un rechazo bastante agresivo, que además viene en conjunto a unos datos que vamos a comentar posteriormente, por lo que a nivel fundamental en cierta manera también hay un motivo. Pero antes vamos a comenzar a revisar como siempre las herramientas, y ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comentábamos anteriormente que no había demasiada liquidez sobre esta zona y lo poco que había se lo iban llevando. Vamos a filtrar un poquito más para ver si vemos algo más claro. Ahora que hemos filtrado un poquito más los mapas de liquidaciones, destacamos algunas zonas frente al resto. Ayer ya se llevaron esta liquidez de aquí, hoy se han llevado esto que se estuvo acumulando durante el desarrollo de esta estructura operativa, pero donde más liquidez empezamos a ver es en esta zona de aquí, en torno a los 67.050, algo similar a lo que hay también en esta otra zona de los 65.665. Respecto a los shorts, ha entrado un poco de liquidez en este nivel, en torno a los 70.100, y también aquí vemos un poquito en los 71.430. En cuanto a la liquidez de 100x, comentábamos en el vídeo de ayer cómo había bastante en esta zona y que era bastante probable que fuesen a limpiarlo durante las siguientes horas. Efectivamente fue lo que sucedió con este movimiento de limpieza, y ahora empezamos a ver que entra un poco más de liquidez sobre esta zona de los 67.390. Es muy probable que durante las próximas horas vengan a por esta liquidez en esta zona. En cuanto a la liquidez de 50x, ya comentamos ayer que se llevaron bastante en este movimiento bajista también, y ahora en estas últimas horas se han llevado lo que estuvo también entrando durante el desarrollo de la estructura. Ahora mismo estamos viendo cómo queda un poco de liquidez en la zona de los 70.100 también, y comienza a entrar un poco de liquidez sobre los 66.860. En cuanto a la liquidez de 25x, tenemos que hacer un poquito más de zoom out para verlo todo mejor. Claramente donde más liquidez hay es en esta zona, en torno a los 67.070, y hay un poquito en torno a los 71.457. Liquidez de 10x de momento nos queda lejos. Como veis, aquí tenemos un poquito en los 65.080 y vemos bastante en torno a los 64.000 aproximadamente. En Bookmap se veían algunas zonas de compra en torno a los 68.500 aproximadamente. Veíamos compras también en los 68.350, pero las
retiraron. Ahora mismo, después de este movimiento bajista y después de que absorbiesen todas estas compras, empiezan a entrar otra vez compras en los 67.600. También vemos un poco de compras en los 66.660 y en los 66.500. Por otro lado, estamos viendo en el multibook como hay bastantes ventas en los 73.000, empiezan a entrar ventas en los 71.000 también y entraron algunas compras en los 67.000. En The Kingfisher seguimos viendo que queda liquidez en la zona de longs. Aquí vemos bastante en torno a los 67.735 y en torno a los 66.388. Hay un poco de liquidez en los 70.062. En los CVDs veíamos algunas compras por parte de Coinbase intentando compensar esas ventas que metieron en el día de ayer, aunque recientemente hemos visto un sell-off muy general porque lo estamos viendo en prácticamente todos los exchanges. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez desde los 69.250 hasta los 69.800. En los mapas de high leverage vemos mucha liquidez en torno a los 70.057. Vemos un cambio bastante importante en el cambio de posición neta de los holders de largo plazo. De hecho, ayer hubo un gran outflow en los ETFs, destacando en este caso a Grayscale. Pero esto es algo que ya estamos viendo desde hace cierto tiempo. Hemos visto cómo se han frenado más o menos sobre esta zona operativa y eso que venimos de una tendencia alcista bastante importante. Grayscale, como veis, es el que más ha estado vendiendo constantemente, pero el resto ha ido absorbiendo lo suficiente como para que la tendencia general fuese alcista. De hecho, vemos como por ejemplo Ibit continúa comprando. Y hoy os recuerdo que teníamos los datos del IPC en Estados Unidos. Se esperaba un aumento del 3,2% al 3,4% y finalmente los datos han sido peores de lo esperado, con un aumento hasta el 3,5%. En estos últimos días también hemos visto cómo el SP500 frenaba este gran movimiento alcista que traía y probablemente puede encontrar equilibrio sobre esta zona operativa, en torno a los 5.200 puntos. De hecho, os diría que la estructura ha podido comenzar ya. Podría ser algo de este estilo, con una resistencia en la zona de los 5.260 y con un soporte en los 5.145. Como veis, tenemos varias dinámicas en el SP500. De momento, esta dinámica de aquí todavía no la ha roto el precio, está un poco lejos, pero la que sí que ha roto en estos últimos días es esta, que quizás será la más acelerada y la más importante en el corto plazo, y precisamente después de la ruptura de esta dinámica es cuando hemos visto este movimiento bajista tan agresivo. Un movimiento bajista que, como veis, ha frenado en la zona de soporte y de momento parece que es posible que el precio se mantenga en esta zona operativa lateralizando. De vez en cuando estaremos revisando también la situación en el SP500 porque creo que es interesante también para compararlo con Bitcoin. Incluso podríamos revisar también el oro, no sé qué os parece. Dejádmelo por los comentarios a ver qué os parece esa propuesta. Será de vez en cuando, no todos los días.